¿Cuántos anhelan oír la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias porque nos permites estar hoy en tu casa para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Venir a este lugar a refugiarnos, Señor, al abrigo del Altísimo y reconocer nuestra necesidad de ti. Y hoy, Señor, venimos con el deseo de que nos hables. Dígale eso al Señor. Señor, tú conoces mi vida, mi necesidad. Te pido que me hables, habla mi espíritu, habla mi corazón, habla mi ser, y que tu palabra hoy inunde este lugar y que nos active y que nos bendiga y que nos empodere para caminar en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le he puesto un tema o un título especial a este tema y es blanco o negro. Diga conmigo eso, blanco o negro. Hace unos años visité una familia. Era una familia cristiana, una pareja, sus hijos. Ellos acostumbraban frecuentar la iglesia. De hecho, en algún momento se comenzaron a involucrar en el servicio en la iglesia. Comenzaron a hacer su proceso de crecimiento y de discipulado. Pero también yo notaba que eran unas personas muy fluctuantes, es decir, que un día estaban como arriba queriendo buscar de Dios, pero otro día estaban abajo, desanimados, o quizás dejaban de venir a la iglesia o se ausentaban. Y yo recuerdo que en esa visita estuvimos hablando y ella en particular, la esposa, me expresaba y me decía: pastor, yo tengo miedo. Y yo le decía: ¿y por qué tienes miedo? Y me decía: pastor, yo tengo miedo de que Cristo venga y yo me quede. Y yo le decía: ¿y en qué radica tu miedo? Y me decía: yo no sé, pero me da temor la muerte, me decía ella. Y eso me ponía a pensar, porque un cristiano verdadero, un cristiano lleno de Dios, un cristiano que camina en el Espíritu, nunca tendrá temor de la muerte, porque tendrá la convicción y la seguridad de su salvación, y tendrá la confianza de que puede caminar tranquilo en esta tierra, entendiendo que el día de la muerte o el día en que Cristo venga por nosotros depende de Él, pero yo estoy listo para ese momento. Y allí es cuando surge una inquietud, y es cómo nos encontramos. Por supuesto, esta mujer hablaba de su liviandad espiritual, porque al igual que era una persona que de vez en cuando venía a la iglesia, también era una persona que simpatizaba con el mundo. Es decir, que entre semana frecuentaba lugares, amistades, hábitos, costumbres paganas y mundanas. Y cuando pasa eso en nuestras vidas, comienza a haber una liviandad o una frialdad o una tibieza espiritual, que eso Dios no lo quiere. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, dice la Biblia, que sube en revelación al cielo. Él tiene un encuentro con uno que está sentado en el trono. Y a Juan el apóstol se le comienza a revelar lo que está por venir. Pero también Dios le encomienda un mensaje para dárselo a la iglesia que está en ese tiempo en la tierra. Habían 7 lugares, 7 iglesias que se habían fundado y que ahora buscaban de Dios o ganaban almas, o al igual que usted y yo nos congregábamos. Pero la Biblia habla de un mensaje que Dios le envía a la iglesia de Laodicea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, Dios le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, qué mensaje tan contundente. Un mensaje que nos confronta, porque ¿qué significa el estar caliente o el estar frío?
Suponemos de que el estar caliente es estar pegados de Dios, llenos de Dios. El estar fríos es totalmente estar alejados de Dios, apáticos a Dios, no querer nada de Dios. Pero entonces, ¿qué significa estar tibio? Y allí es donde Dios exhorta a esa iglesia y le está diciendo: yo te voy a vomitar de mi boca. Y cuando yo analizo este texto, yo digo, uno vomita lo que está dentro del cuerpo. Cuando una persona vomita, eso es algo feo, ¿verdad que sí? Pero cuando vomita algo, y eso me muestra de que mucha gente que aparenta estar dentro del cuerpo de Cristo, en el momento que se encuentren con Dios, van a ser desechados. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante, y es qué tipo de evangelio, de cristianismo, de vida Dios quiere que usted y yo vivamos aquí en la tierra. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma, una iglesia que está en medio del imperio romano, rodeados de paganismo, de idolatría, de mundanalidad, y les dice a ellos: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo es llamado a predicarle a los gentiles, a los no judíos. Usted y yo somos no judíos porque nos alcanzó la gracia por su misericordia. Y el apóstol Pablo escribe más del 50% del Nuevo Testamento. Escribe 13 cartas que están allí consignadas en el Nuevo Testamento, que son la teología para la iglesia cristiana de hoy. Él, a través de su mensaje, de sus visitas, de su apostolado y de sus cartas, pastorea las iglesias de ese tiempo. Y no solamente de ese tiempo, sino que está allí inserto en la palabra para que hoy en día nos hable 2000 años después a la iglesia de hoy. Toma la palabra y le habla a Éfeso, una iglesia que está creciendo, una iglesia que está queriendo hacer las cosas bien, pero una iglesia a la cual Pablo le envía una exhortación para que caminen como Dios quiere. Le quiero leer Efesios capítulo 4, versículo 17, y voy a leer algunos versículos de esa carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los cristianos de Éfeso. Pablo dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Verso 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan
sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El apóstol Pablo en esta porción habla de lo que debe de ser la conducta del cristiano. De ese cristiano que tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Porque la gracia no es una gracia permisiva que te permite vivir a tu antojo en la tierra y ser perdonado todos los días. La gracia es un regalo de Dios que nos dio acceso a Él a pesar de nuestro pecado, pero que nos lleva a una regeneración, a una transformación, donde ya no vivo yo para mi placer, sino ahora para Cristo. Alguien podría decir, pastor, pero es que hay cosas que realmente del mundo a mí me gustan. Yo me crié con esta música o en esta cultura o en esta sociedad, eso no es tan malo. Y muchas veces no caminamos según los preceptos de la palabra, sino los criterios del mundo. Y el apóstol Pablo dice, despójense del viejo hombre. En otra de sus cartas dicen, ¿qué hacer con ese viejo hombre? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. En otra porción bíblica él dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir. Y esa es una confrontación que cada uno de nosotros tenemos con Él. No es con una iglesia, no es con un pastor, es con la palabra. Entonces Pablo dice, ustedes han recibido la gracia de Dios. Ahora en Cristo son una nueva criatura. Ustedes han sido perdonados. Ahora ya no mientan más. Ahora que el enojo, la ira, la contienda ya no los controle. Ya no tomen lo que no es suyo, eso es robar. Que de tu boca no salga un lenguaje grosero ni ofensivo, porque tú eres un hijo de Dios. Con esas actitudes puedes llegar a entristecer al Espíritu Santo, a Dios. Ya saca de tu corazón la amargura, la ira, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias, toda clase de mala conducta. Y allí es cuando viene una confrontación de parte de Dios para nosotros, donde Dios nos ha perdonado, por su gracia nos ha alcanzado, como aquella historia del hijo pródigo que renuncia a su papá, va y hace y deshace con su herencia, se aparta, pero luego reflexiona y vuelve a casa y se encuentra con un papá perdonador. Y qué bonito es tener un papá perdonador. Usted y yo tenemos a un papá que nos ama, que nos ha aceptado a pesar de, no tiene en cuenta nuestro pasado, pero ahora Él nos da su paternidad para que entremos a casa de nuevo, vivamos con Él, pero ahora reflejemos su gloria. Que haya en nosotros un cambio de mentalidad, para que haya un cambio de naturaleza. Y allí es donde viene una confrontación. Y Dios le está hablando a esa iglesia de la Odisea y le dice, ya no más tibieza. En el siguiente versículo, Apocalipsis 3:19, Dios le habla a esa iglesia y les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y es tremendo porque este versículo de Apocalipsis 3:20 muchas veces lo usamos para hablarle al nuevo. Dios está a tu puerta y llama. Oye su voz y si le permites entrar, Él va a entrar y va a cenar contigo. Pero tremendo porque según el contexto, Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea, no el nuevo. Y le está hablando a la iglesia que es tibia. Y le está hablando a la iglesia que le dice: sé celosa y arrepiéntete, alíñate. Si un día quieres estar conmigo sentado en el trono, entonces alíñate. Y allí es donde manda el mensaje: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y tremendo porque esta palabra de hoy no es para el mundo inconverso, es para evangelizar una iglesia que está dentro. Para evangelizar un creyente que está viniendo y acercándose a Dios. Pero no solo se encuentra con un Dios de gloria, sino también con una cruz que usted y yo debemos de mirar. Porque así como Cristo murió por nosotros, Él quiere que nosotros muramos para Él. Y que le digamos: Señor, yo no quiero ser una persona tibia. Porque a Dios no le gusta la gente tibia. Diga conmigo eso: yo no quiero ser un cristiano tibio. Ardiente ahí, con la novia de minifalda, mejor dicho, rumba completa. Y cuando miro el estado del siguiente día, era domingo, y está en la iglesia así. Y pone ahí un mensaje y dice: qué bonito es estar en la casa de Dios. Y yo me pregunto, ¿en qué estamos? ¿Somos blanco o negro? ¿Somos fríos o calientes? Porque al final de cuentas el tibio ni disfruta a Dios ni disfruta el mundo. Porque el tibio se va para el mundo y se siente juzgado. Y viene a la iglesia y se siente peor. Al final de cuentas, si es frío, pues ni cargo de conciencia tiene. Peca y no se siente mal. Pero los tibios, hermano, Dios los va a vomitar de su boca. Y yo creo que este mensaje debe de tener y mandar un mensaje de temor de Dios a nuestro corazón. Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Escuche, si descuidamos, escuche. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado? Levánteme la mano. Yo pregunto, ¿está listo para su venida? Hoy usted tiene la seguridad de la salvación, porque ya se nos ha anunciado. Él es real, Él es poderoso. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesús dijo: alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Repito, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Un día Jesús vio la multitud. Dice la Biblia que la multitud tenía hambre y produjo un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Todos comieron pescado frito con pan fresco, quedaron saciados, quedaron llenos, quedaron contentos, porque barriga llena, corazón contento. Al otro día, toda esa gente estaba buscando a Jesús para desayunar. ¿Dónde está Jesús? Y lo andaban buscando. ¿Dónde está el que nos da pescado frito y pan? Y por allá la multitud lo encontró y dice que mucha gente iba detrás de él. Pero Jesús, mirándolos, les dice: lo importante no es la comida que llenó su estómago ayer. Lo importante es que ustedes sean salvos. Dios quiere bendecirte en esta tierra, pero Dios
prefiere tu salvación que tu bienestar en esta tierra. Dios quiere prosperarte en esta tierra, pero la prosperidad en esta tierra es pasajera. La salvación es eterna. ¿Qué será más importante? ¿Nuestro placer temporal que nos lleva al pecado? ¿O asegurar una vida con Dios por toda y una eternidad? Jesús, mirando a esa multitud en Lucas capítulo 9 versículo 23 al 25, dice la palabra: después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, oiga bien, si alguien quiere ser, le está hablando a esos que tienen hambre, que les dio comida ayer y que lo andan buscando para otro pescado frito. Si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Hay un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Es un costo alto para mi vida, pero yo me pregunto, ¿qué será más costoso? ¿Seguir a Cristo o no seguirlo? Porque también no seguir a Cristo tiene un costo. Y allí es donde la palabra nos habla del costo de seguir a Cristo. Lucas capítulo 14 versículo 25 al 27. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. ¿Está mal que usted ame a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos? No. Pero dice el texto: si usted pone primero a su familia antes que a mí, su negocio antes que a mí, sus proyectos antes que a mí, usted no es digno de mí. Porque si tú me quieres a mí, yo quiero ocupar el primer lugar en tu corazón. ¿Me está entendiendo? Yo no sé si usted recuerda, yo desde niño, como yo nací en un hogar cristiano, me acostumbré a ver una imagen desde pequeño. Póngame la siguiente imagen, por favor. Una imagen de lo que era la vida cristiana. Y al lado derecho hay un camino angosto que conduce, allá dice, arriba al lado derecho dice vida eterna. Pero hay un camino ancho, ¿no? De placeres, de contentamiento, de darle gusto a mi carne, pero termina en muerte eterna. Y la Biblia habla de esos dos caminos que usted y yo tenemos. Aquí estamos parados como este personaje. Al lado derecho dice salvación por gracia, justificación, santificación, glorificación. Es un camino que no es fácil seguir. Si fuera fácil yo se lo diría: camine que es fácil, pero no es fácil. Es un camino que tiene una promesa al final, una meta. ¿Cuál es la meta de esta persona, de este cristiano? ¿Sabe cuál es la meta final? El cielo. Tu meta tiene que ser el cielo. No un edificio de 5 pisos. Tú puedes tener proyectos terrenales, pero no a costa de tu salvación. Primero salvo, luego próspero. No próspero y perdido. Hay un camino angosto. Hay otro camino del placer. Claro, me gusta, lo disfruto, las cosas son fáciles, la paso rico. Pero usted y yo tenemos que tener mentalidad eterna. Mentalidad eterna. Mentalidad
eterna. La historia de nuestra vida no termina en un ataúd. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús lo enseñó referente a estos dos caminos. Lucas 13:24 al versículo 30. Mire lo que dice Jesús: esfuércense. ¿Qué nos está demandando Dios? Esfuerzo. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta y ustedes se quedan afuera llamando. Y entonces dicen: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él les responde: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen: nosotros comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Él les dice: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocuparán su lugar en la mesa en el reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros? De aquellos que somos salvos por gracia. Porque yo estoy convencido que si usted hoy está acá es porque usted quiere buscar de Dios. Es porque usted quiere oír la palabra. Pero ¿qué demanda Dios? Primera de Pedro 1:15. Dice el apóstol Pedro: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Ahora, ¿qué es santidad? La palabra santidad tiene dos connotaciones. Es estar apartado del mundo, y segundo, es estar apartado para Dios. Apartado del mundo, apartado para Dios. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo en pro de mi carne, vivo en pro de Dios. Ya no quiero agradar al mundo, quiero agradarlo a Él. Ya no quiero vivir conforme a los preceptos de mi familia, quiero vivir conforme a los preceptos de la palabra. Ya no quiero estar tibio. Yo me paso a este bando, Señor. Yo quiero vivir para ti. Ahora, la santidad no es un estado donde usted dice: yo soy perfecto, inmaculado. No. Santidad es una decisión que te mete en un proceso de transformación, donde tú puedes estar batallando, pero tienes claro lo que Dios demanda de ti, te estás esforzando por agradarlo a Él. Eso es santidad. Santidad es querer ser santo. Santidad es querer agradarlo a Él. Santidad es por voluntad propia renunciar a aquellas cosas de las cuales ya Dios me sacó. De hecho, santidad es el resultado de la obediencia. Cuando usted se dedica a obedecer la palabra, eso lo convierte en santo. Y esa santidad le trae bendiciones. Lo contrario a eso es el pecado. El pecado es producto de la desobediencia. Y la desobediencia trae consigo maldición.
Entonces, si yo me dedico a obedecer la palabra, automáticamente soy santo. Pero si yo soy rebelde a la palabra, eso me convierte en pecador, porque termino haciendo aquello para lo cual no fui creado. Ahora algunos dicen, sí, pastor, yo vengo a la iglesia los domingos, los felicito. Pastor, yo cargo la Biblia, yo la tengo en mi casa, yo la leo. Algunos hasta me puede decir, pastor, pero yo sirvo, yo hasta madrugo los domingos y me paro ahí en seguridad en la puerta, o me paro ahí a servir con los niños. Los felicito por eso. Algunos dicen, Jesucristo es mi Señor. Bonito lo que usted dice. Pero Jesús va más allá. Mateo 7, 21 al 23. Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, habrá un juicio donde ya Dios no estará como papá, como padre. Ya no habrá gracia, habrá justicia. Ya no será padre, será juez. Muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, yo serví en la alabanza, toqué la batería, canté, dancé, serví allá a los niños. Señor, yo hablé de ti. Versículo 23. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Wow. Hoy no hay muchos aplausos, pero yo entiendo. Ahora, ¿a qué nos llama Dios entonces? Y le quiero dar 3 puntos. Primero, ¿a qué llama Dios a la iglesia hoy? Dios nos llama, primero, a estar llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Cuando habla del concepto emborracharse, habla del libertinaje, habla de los placeres del mundo, de la parranda, de los vicios, de la contaminación, de la música del mundo, de todo lo que practicábamos antes. En esta semana había una cantidad de noticias. Una jovencita que fue a una discoteca, se puso a jugar con un reto de tomar licor y terminó con una sobredosis y se murió en el hospital. De un joven que sale el 31 de octubre de una discoteca, todos hemos visto la noticia esta semana. Allá tuvo un pleito, luego salió otro y lo mató y ya están los demás en la cárcel. Y eso deja el mundo. Por eso hoy las cárceles están llenas. Los manicomios están llenos. Los hospitales están llenos. Porque hay un mundo caído. Hay un mundo que le ha dicho no a Dios, sí al placer. Pero ese es el resultado de esa decisión. Ahora, ¿a qué te llama Dios? No a ser tibio. Te llama a ser un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios, fervientes, apasionados, radicales, que ardan en el poder de Dios. Dios no quiere que seamos tibios, Dios quiere que seamos apasionados por Él, que le amemos de corazón, que nunca nos alejemos de su presencia. Claro, que fluyamos en los dones, pero también evidenciemos el carácter. Porque ¿qué sacas tú hablando en lenguas y con esa misma lengua murmuras de tu hermano? Chismeas. Y a eso no le llamamos pecado. Sí, eso es pecado. La murmuración es pecado. ¿Qué sacamos con llegar a la iglesia sonrientes, saludando, hasta sirviendo, atendiendo, pero llegamos a casa y maltratamos
al cónyuge o maltratamos a nuestros hijos? ¿Qué sacamos con levantar la copa de la Santa Cena y luego levantar la copa de aguardiente? ¿Qué es eso? Gálatas capítulo 5, verso 16 al 17. Dice la Biblia: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Dios te llama no a ser carnal, sino a ser espiritual. ¿Recuerda aquella parábola que dio Jesús de las 10 vírgenes? Donde habían 5 que se cansaron de esperar al novio, pero habían otras 5 que seguían fervientes con su lámpara encendida, y esa lámpara estaba encendida porque tenía aceite. Y dice que en un momento llegó el novio, hablando de Cristo, y esas 5 se quedaron porque se habían descuidado. Hermano, usted y yo tenemos que ser de aquellas personas que tenemos siempre el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas y la luz de Cristo encendida en nuestro corazón. Tremenda, porque esta palabra, la Odisea, Dios le está hablando a una iglesia: sal de la tibieza, enciende el fuego de tu espíritu. Lo segundo, lo que nos llama a Dios, es que Él nos llama a cuidarnos de la avaricia. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante. Luego Jesús les dijo: aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo: tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces, tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Y escuche esto: esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. El dinero no es malo, pero ¿sabes qué significa la palabra avaricia en el concepto bíblico? La avaricia es el deseo desmedido y el amor excesivo por las riquezas materiales, considerándose en sí una idolatría que trae consigo otros pecados, y se manifiesta en el querer atesorar más, tener más, anteponiendo el amor por el dinero al amor de Dios. Qué bueno que anhelemos una vida bendecida, y muchas veces he predicado aquí de las bendiciones de Dios, de la prosperidad de Dios, de salir adelante, de alcanzar metas, de alcanzar logros, pero también de agradar a Dios. ¿Cómo tenemos ese equilibrio? Porque qué triste es cuando comienza a llegar la bendición y parece que la bendición se convierte en maldición, porque termina alejándote de Dios. Y una bendición que te aleja de Dios, eso no es bendición, eso es maldición. Que entre Dios más te bendiga, más lo ames, más le sirvas, más santo seas. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ¿qué gana usted? Ahora tiene carro, ahora la empresa se le creció, pero hermano, su nombre no está inscrito en el cielo. Bendecidos pero salvos. Diga conmigo eso: bendecidos pero salvos.
Dígalo de nuevo, bendecidos pero salvos. Y en tercer lugar, Dios nos llama a no perder nuestra esencia. ¿Qué somos? Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos se creen hijos de Dios? ¿Usted se cree hijo de Dios o hijo del diablo? Dígame amén el que se crea hijo del diablo. No falta el dormido, amén. ¿Qué es un hijo de Dios? Mateo 5:13. Ustedes son la sal de este mundo. ¿Qué somos nosotros? La sal. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve de nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Qué triste es cuando un cristiano pisotea su testimonio. Deja en vergüenza el evangelio. Mírelo, el que nos predicaba ahora está borracho. Mire, ese que hablaba es que de Cristo es un ladrón. Pisoteamos el testimonio. Lucas 14:34 al 35. Dice Jesús, la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le salará de nuevo? Ya no sirve para nada, ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla. Oigan bien lo que les digo. Hermano, no solo se trata de ser cristiano, se trata de estar firmes. Tú no necesitas la aprobación del mundo. De hecho, dice la Biblia, el mundo te aborrecerá. Tú no necesitas ni la aprobación ni de tu familia. Porque la Biblia dice, muchos se levantarán en tu contra. Usted y yo tenemos que caminar en esta tierra, pero con una convicción. Y la convicción es, Jesucristo es mi Señor. Él viene pronto y estoy listo. No se deje seducir como pasó con Eva. El diablo se le aparece como ángel de luz. La seduce, la engaña y ella cae en la trampa. Detrás de todo pecado hay un engaño. Y tú caes en ese pecado porque crees que no está mal, pero no sabes que estás siendo engañado. Y el pecado es como una trampa que te atrapa y luego te esclaviza. Y qué difícil es volver a los rediles de Dios. Alejémonos de las pasiones del mundo. Alejémonos de lo que nos contamina, de la sensualidad, de la parranda. Alejémonos de aquellas cosas que Dios no aprueba. Lucas 21:34. En adelante dice, tengan cuidado. No pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida, o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben de estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y surgen estas preguntas en esta mañana. ¿Estás hoy convencido que eres salvo? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Tienes avaricia en tu corazón?
¿Estás enredado en los afanes de este mundo? ¿Eres una mujer que honra a Dios con su cuerpo, con su manera de vestir? ¿O eres una mujer que busca ser sensual y atraer la mirada de los hombres? Porque te quiero decir que tú no puedes ser una mujer sensual y al mismo tiempo una mujer espiritual. ¿Eres un hombre que ha guardado la pureza en su corazón? ¿O estás gobernado por la lascivia, la lujuria? ¿Que estás en fornicación o en adulterio? ¿Eres fiel a tu esposa? ¿Eres un joven santo? Porque no puedes ser una persona inmoral y espiritual al mismo tiempo. Y allí es cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, Efesios 5:27, dice la Biblia, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Ahora note que la que habló hoy es la Biblia, no el pastor. No sé cuántos versículos hoy mencioné. Y si usted nota, no toqué ni un versículo del Antiguo Testamento. Para que alguien me diga, pastor, esa es la ley. No, todo está escrito en el Nuevo Testamento, lo que hoy le enseñé. Dentro del pacto de la gracia, que hoy nos confronta ante Él. Por eso, usted nunca critique a un pastor que habla de santidad. Quizás ese pastor te está recordando que hay un Dios que sigue siendo santo. Y que cada uno a nivel personal se confronte con Él, con la palabra. Porque no fue el pastor el que murió por mí en la cruz del Calvario, fue Cristo. Y a Él tendré que rendirle cuentas. A Él, a Él, a Él. Y no vaya a llegar un día al juicio final diciendo, Dios, nunca me hablaron de eso. Porque no tendrás excusa. Wow. Sino que hoy seamos temerosos de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está y llévese esta palabra en su corazón. Usted evalúela personalmente. Evalúela. Y dígale, Señor, gracias porque hay alguien que me enseña tu palabra. Gracias porque tú viniste a perdonarme y a salvarme. Gracias porque tú has venido a darme vida y vida en abundancia, Señor. Y con una decisión firme, dígale al Señor, Señor, yo no voy a ser un cristiano tibio. Yo no voy a ser un cristiano tibio. Hoy me decido por ti. Agradarte a ti. No vivir según mis preceptos, sino tu voluntad. Quiero agradarte a ti, Señor. Y hoy entiendo que así como me salvaste por gracia, también me transformas por amor. Y dígale, Señor, yo voy a hacer esa iglesia por la que tú vas a llegar. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin defecto, santa, intachable. Dígale, Señor, ayúdame, porque no es fácil. Pero hoy me prendo de tu mano y decido vivir en el Espíritu, estar lleno del Espíritu. Y hoy también decido morir a lo terrenal en mi vida, vivir para ti, amado Dios. Gracias, porque tu Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer.
y el que produce la transformación en nuestras vidas. Nosotros estamos dispuestos, Dios. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.